Muy buenos días, niñas y niños. Regresamos y retomamos las clases a través del YouTube. Hemos estado fuera de línea por circunstancias, más que todo de logística. Bueno, estamos en la semana 24 y esta semana trabajamos cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Recuerda una vez más que todas las actividades lo vas a poder ubicar en tu sitio web. Aprendemos juntos en casa. Diariamente siempre vamos a estar subiendo nuevamente las clases como anteriormente lo estábamos haciendo, ¿correcto? Bien, continuemos. Pues bien, acá está el planificador, obviamente, acá lo pueden ver. El reto de esta semana es crear una cartilla con recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia, ¿correcto? Pero ten en cuenta que tenemos un bagaje de información abrumadora en todas las redes sociales y también, por qué no decirlo, televisivos también y radiales. Pero ¿qué información es veraz y contundente? Toda esta semana tenemos pues una serie de actividades que te van a permitir determinar justamente este tipo de informaciones. Así tenemos que el día de ayer se trabajó el análisis de un caso para asumir una posición crítica respecto a la confiabilidad de las fuentes. Así también se dio la creación de una canción en base a una rítmica de acuerdo a tu localidad o región. El día de hoy pues vamos a identificar la calidad de la información de los textos según la fuente que presentan. Entonces, el día de hoy estamos el día 2. Para ello, para realizar esta identificación, vamos a leer primero para informarnos, ¿correcto? Pues bien, entonces estamos en el área de comunicación, en la cual pues se vas a leer distintos textos. Bueno, y vamos a indagar, vamos a ver si son veraces, son contundentes o son falsas. Para ello hay todo un criterio, ¿ya? Vamos. Pues bien, los recursos para la presente actividad: tu cuaderno o hoja de reuso, tu lápiz o lapicero, bueno, lo que tengas ahí en la mano que te pueda servir para poder realizar la escritura con limpieza, con buena caligrafía, siempre mucho presente ello, ¿ya? Bueno, trabaja con una ficha, vas a visualizar un video en YouTube, ¿no? Al principio, para que podamos analizar justamente sobre la información, sobre estos textos que encontramos en diferentes redes y poder diferenciar entre lo que son verdaderos y lo que son falsos, ¿no? Noticias falsas, noticias verdaderas, que son muy importantes a tener en cuenta, ¿ya? Vas a trabajar un formulario que lo vas a visualizar en el Blogger. Pues bien, y si tienes una dificultad, pregunta o solicita el apoyo de un familiar. O así también, pregunta a tu profesora o profesor, ¿sí? Bien, continuemos. Vamos a empezar juntos. Es tanta la información que circula sobre cómo prevenir el COVID-19, que seguro nos hemos preguntado cuáles son confiables. No solamente tú, todos nos hemos preguntado esa gran interrogante. Por ese motivo, hoy vamos a leer diversos textos informativos de algunas fuentes de internet, sobre todo de internet, porque hemos visto que el mayor enfoque abrumador, ¿no? Masivo, digamos, demasiado abrumador lo que son las informaciones a través de las diferentes redes, ya sea WhatsApp, Facebook, Instagram, ahora las nuevas aplicaciones TikTok y Like. Estas aplicaciones que ahora están pues en los diversos celulares y que a diario nos invaden o nos bombardean con informaciones correspondientes al tema en el cual estamos viviendo el día de hoy. Y proviene de diferentes fuentes, pero ahora, el día de hoy, vamos a valorar su confiabilidad. Para ello vamos a responder esta pregunta: ¿qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud basadas en información confiable? Es cierto que el Ministerio de Salud
junto con diferentes entidades públicas, usan, sí, pues el Instagram, usan el Facebook, usan el WhatsApp, porque ya es un medio de red masiva, es muy común usarlo. Sin embargo, hemos visto en la actualidad que hay personas que usan dichas páginas para dar noticias o informaciones fuera de todo contexto veraz. ¿Esto qué quiere decir? Que nos trae confusión. ¿Y cómo determinar si es que a veces hay páginas que provienen del mismo Ministerio de Salud, ¿no? Pero son noticias falsas? ¿Cómo es posible eso, no? Ahora, para ello pues vamos a elaborar una cartilla de recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y de nuestra familia, porque eso va a ser el objetivo final de toda esta semana. Por ello nuestra meta de hoy es, vamos a identificar la calidad de los textos, redes sociales, textos científicos de páginas web o repositorios, por las fuentes que los representen. En este caso, ¿qué quiere decir? Que vamos a buscar de qué fuente a qué fuente pertenecen, si es que esa fuente es verdadera, es confiable. Como te digo, profesor, pero hay diversas páginas que provienen aún del mismo Ministerio de Salud. ¿Cómo podríamos desconfiar, ¿no? de ese comunicado? Pues bien, empecemos entonces. Bueno, tenemos mucha información, ¿no? Empecemos. Vamos a reflexionar en base al texto que vas a leer a continuación, ¿ya? Tenemos la cura, el coronavirus tiene cura. Un viejo médico chino lo comprobó. Ya muchos se han curado con este remedio. Coloca 8 dientes de ajo picado en 7 tazas de agua y que hierva. Come y beba el preparado antes de dormir. Actúa de noche. Salvemos la vida de todo el Perú. Compártelo. Bueno, niños y niñas, y si también, bueno, los padres presentes, ¿no? Este es un texto que hemos estado recibiendo, bueno, se ha recibido en algunos casos a través de WhatsApp o mensajes de texto. Pero la pregunta es, ¿se ha hecho un estudio completo sobre el uso del ajo como medio curativo? Digamos, entre comillas, como una vacuna, digamos así, ¿no? Para el coronavirus. Todavía no se efectuó esa investigación. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. No podemos dar una versión de cura general, mundial, haciendo uso del ajo, por muchos conocimientos que tengamos sobre los aspectos curativos o medicinales que pueda tener pues el ajo, así como también pueda tener la sábila, pueda tener, bueno, diversas plantas medicinales. Para ello tendríamos que hacer todo pues un bosquejo de investigación, como te lo repito. Sin embargo, a veces las personas o nosotros hacemos pues que, uy, sí, ¿no? Sí, sí, sí funciona, entonces lo empiezo a hacer y me puedo arriesgar inclusive. Por ello es que las personas que contengan o tengan pues el coronavirus o estén contagiados, lo más conveniente, ¿no? Sería pues ir inmediatamente pues al hospital o a una clínica. Creo que los doctores son los que van a dar pues una versión contundente de lo que tienes que hacer y el tratamiento a seguir. Sin embargo, como te digo y te lo repito, en ocasiones la costumbre de nuestra familia también tiene mucho que ver sobre el uso de las plantas medicinales. Que pueda funcionar o no en ciertos cuerpos y en ciertas circunstancias. Pero no podemos hablar de una manera general para todos, digamos, a nivel nacional o a nivel mundial. Por ello te dejo estas preguntas, ¿no? ¿Has escuchado hablar a algunos de tus familiares sobre este mensaje o alguno parecido que le llegó al celular por medio de un mensaje de texto? ¿Qué tomarán en cuenta los receptores de este mensaje para seguir reenviándolo? Obviamente dentro de ello, estas preguntas analízalos y responde en tu cuaderno, ¿sí? Recuerda además de que una de las cosas que te lo pongo así para que lo analices es para compartir. Muchos de nosotros vemos es que uno nos causa, digamos, impresión, nos causa sorpresa, o de repente, ¿por qué no decirlo? De repente nos causa alegría y lo compartimos. Y sobre todo, pues si es la cura del coronavirus, nosotros decimos, hey, ya está la cura, mira, lo comparto. Y podemos caer en una información en cadena, ¿no? Y que puede afectar, porque hay muchas personas que en vez de ir a un doctor, ¿qué hacen? Pues no, se quedan, preparo el ajo, ¿no? Y me voy a curar. No hay una investigación fehaciente efectuada sobre esta, ¿no? Sobre esta planta, ¿no? Del ajo. Entonces, bueno, hay mucho por discernir,
es debatible, así que comienza el debate, ¿no? El siguiente es, atención, Perú, Latinoamérica. Es responsabilidad de la OMS difundir los descubrimientos más recientes para combatir junto al coronavirus COVID-19. Se ha descubierto que al masticar kion, también conocido como jengibre, retrasa y enlentece la replicación del virus en la garganta. ¿Cómo es posible esto? El producto de las enzimas salivales, al digerir el kion, producen un compuesto que disminuye la posibilidad de infectarse o padecer de forma grave la enfermedad. Se ha observado que los extractos no producen el mismo efecto, ya que en el mismo compuesto no entra en contacto con las enzimas producidas por el reflejo de masticación. Abajo hay una información. El doctor ruso Mikhailkovich logró comprobar la efectividad de dicho método mediante más de 77.000 pruebas en todo el mundo. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuánto kion debo consumir? Se calcula que masticar un trozo de kion de 10 gramos como mínimo al día es la dosis adecuada para protegerse las 24 horas del día. Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud, el Perú es primero. Ahora tenemos una noticia. Este es un comunicado que al parecer es netamente formal porque proviene de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y pues, detrás de ello está pues, el Ministerio de Salud. La pregunta es, ¿has escuchado hablar de alguno de tus familiares sobre estos comunicados o alguno parecido que le haya llegado por alguna red social? ¿Qué datos del comunicado podrían generar confianza en sus lectores? ¿Han puesto en práctica alguna de esas recetas caseras para cuidarse del coronavirus? Lo cierto es que para saber si es que una página es real o no, también hay diversos pasos. Es muy distinto porque tendríamos que determinar ahora si esa página es falsa o verdadera. Tengamos en cuenta de que en la actualidad los datos informáticos y aún los robos informáticos pululan de una abrumadora subida en este año. A tal punto de que hay personas que se hacen pasar hasta por ti, ¿no? En el Facebook, en las diferentes redes. Bueno, entonces, de verdad que causa mucha sorpresa estos comunicados, ¿no? Bueno, analízalo y responde en tu cuaderno. Pues bien, ¿hay informaciones falsas y verdaderas? Pues sí, y definitivamente no es fácil determinar qué información es confiable cuando hay tanta que circula, sobre todo cuando se desconoce aquellos criterios que orientan la confiabilidad de una comunicación. Observa la verdad de estos comunicados. Mira que tenemos un comunicado de salud, no, falso dicen, ¿no? Entonces, autoridades de Perú recomendaron el jengibre contra el COVID-19. De verdad que eso es totalmente falso. No salió ningún comunicado oficial, obviamente, ¿no? Pero profesor, ese es un comunicado que dice del Ministerio de Salud. Habrá que determinar la página, ¿no? Habrá que determinar también qué tanto puede ser factible cambiar un comunicado y transformarlo de una manera que la gente pueda entenderlo como real, ¿no? Ahora, no dice el ajo no cubre el coronavirus, ¿no? Eso es lo que nos enviaron a través de las diferentes redes. Falso, con X. Ante situaciones como esta, la Organización Mundial de la Salud, con la autoridad que se le confiere, desmiente categóricamente en su página web y a través de diversos medios de comunicación estas creencias y otras que se difunden. Bueno, sí es cierto, ¿no? Salieron pues a nivel mundial a desmentir pues este comunicado, pero dense en cuenta la magnitud de cambiar. Lejos de ello, niños y niñas y bueno, y padres de familia, hay que tener en cuenta que al cambiar un comunicado oficial ya se está yendo por un lado delictivo. Y en ese aspecto hay que tener mucho cuidado en compartir ese tipo de comunicaciones porque podríamos caer o podríamos ser parte de este juego de falsedades, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ello, ¿sí? Por favor, estos casos son muy delicados. Es como cuando uno va a comprar, pues no digamos, a tiendas o digamos de dudoso proceder o así esos pseudos vendedores que de repente te dicen, oye, acá te venden un celular, ¿no? Y este celular es robado. Y si uno compra, sigue siendo pues partícipe de ¿no? de este círculo vicioso de la delincuencia. Entonces tratemos de analizar siempre los comunicados en familia y no compartamos por compartir,
sino analicemos primero. Bien, entonces, ¿en qué información puedo confiar? Bueno, en toda etapa escolar has leído diversos textos con el fin de informarte de forma clara, ordenada y progresiva sobre un tema. Posiblemente viene a tu mente los libros de texto o los cuadernos de trabajo. Si tienes alguno por ahí, te darás cuenta de que es información que está adecuada a un público escolar. Presenta un lenguaje cercano para que puedas comprender fácilmente. Y se denominan textos expositivos, además de ello. Sin embargo, algunos tienen un vocabulario poco familiar y se clasifican en dos grupos. Hay textos especializados donde manejan un lenguaje técnico, donde aparecen en revistas especializadas o sitios web dirigidos a un determinado grupo de especialistas, por ejemplo médicos, economistas, profesores, etc. Por ejemplo, las monografías, las tesis y artículos científicos especializados. Y tenemos los divulgativos, que emplean un lenguaje más sencillo, aparecen en la prensa o en comunicados y se dirigen a toda una colectividad. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias y algún otro artículo periodístico. ¿Ya? En ambos casos se trata de textos muy rigurosos y confiables. Porque poseen ¿qué? Acá lo podemos ver. ¿Por qué? Por ejemplo, el libro escolar, ¿por qué es confiable? Porque tiene una autoría, porque tiene un propósito, tiene objetivos, y tiene una objetividad, la información, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la objetividad, la información que se difunde debe ser de calidad, auténtica y coherente. Sobre todo, se respalda en las fuentes y es desarrollada por especialistas del tema que se expone. La precisión, la actualización, las fuentes bibliográficas, todos estos aspectos debe tener una información. ¿Para qué? Para que sea verídica, veraz, confiable. Recuerda que dentro de la autoría, ¿no? El autor dice, tiene un autor definido y totalmente reconocible. Generalmente está al inicio o al final del texto. A veces el autor es un organismo o una institución, por ejemplo la Policía Nacional del Perú, la Organización de Naciones Unidas, etc. Pero volvemos a caer, ¿no? Volvemos a caer a esta circunstancia, profesor, pero nuevamente, la página anterior era una página del Ministerio de Salud y era de la Organización Mundial de la Salud. Claro, aunque ellos han salido a desmentir esa página o esa hoja o ese comunicado, tenía pues los logotipos y hace confundir a las personas pensando que es un comunicado oficial. Para ello, hay diversos formatos, siempre y cuando provenga de una página web. Lo podemos visualizar en el código URL, que es la parte superior donde se coloca pues el URL de todas las páginas. Ahora, ¿qué pasaría si este es copia y pega de una imagen y lo manda a través de WhatsApp? Bueno, de verdad que es muy difícil, ¿no?, de reconocer cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas, ¿no? Sin embargo, siempre hay que estar al tanto de lo que mencionan las fuentes oficiales. ¿Cuáles son las fuentes oficiales de la Organización Mundial de Salud? Está su página en la web, el oficial, y en base a esa página oficial, si está el comunicado, correcto, entonces es verídico. Si no está el comunicado y muy por el contrario, más bien está difundiendo que ese comunicado es falso, entonces no compartirlo. ¿Listo? Bien. Continuemos. A tener en cuenta, entonces, ¿estás de acuerdo con que los ejemplos presentados son falsos? Ahora sí, ¿estás de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Si fuera así, haz la pregunta. Siempre es bueno realizar las preguntas para que te quedes totalmente conforme, que son totalmente falsos. Profesor, pero mi familia, por ejemplo, usa creemos en la medicina, en las plantas medicinales, en la medicina natural. Perfecto. Nadie niega de que no exista, sí existen. Sin embargo, en el caso del coronavirus, es un virus mundial y por ende la cura tiene que ser, o la vacuna a efectuar, tiene que ser pues una cura mundial también. Por ende no podemos frascarnos en una discusión o un debate en donde una planta medicinal ha sido corroborada en ciertos arraigos familiares y no de una manera pues a nivel nacional de todo nuestro país Perú y a nivel mundial. Sí, en todo caso tener mucho cuidado, ¿ya? Ahora, seguro que determinaste que el mensaje de texto no es un texto confiable, por supuesto que no está desarrollado apropiadamente, no cuenta con autoría,
no cita las fuentes. Eso es muy importante, niños y niñas, ¿ya? Sin embargo, el comunicado que fue difundido por las redes sociales menciona a dos instituciones importantes, la OMS y el Ministerio de Salud, para que el lector confíe. En esas circunstancias es importante verificar el enlace, si el enlace te dirige a las redes sociales oficiales de estas organizaciones y se debe acudir a la fuente web oficial para corroborar. Por ello es importante, hay que leer, por ejemplo, la siguiente ficha que nos va a poder informar al respecto, ¿ya? Orientaciones de la OMS sobre cómo informar del COVID-19. Ahí tienen la ficha, les recomiendo leerla, releer, para que así puedas entender y cómo puedes determinar si es que tal información o texto es verdadero. Consulta con tu familia, es muy importante que participen en esta lectura y obviamente si hubiera algún tipo de palabra que no pudieras entender, busca el diccionario, ¿ya? Bien, después de haber leído, van a analizar en conjunto, en familia. Verifica si es un texto expositivo correcto, es decir, si es confiable. Para ello, revisa si tiene autoría, propuesto, objetividad, precisión, actualización y fuentes confiables, en este caso bibliográficas. El texto anterior o la ficha anterior. Para ello vas a realizar una primera lectura y vas a subrayar aquellas ideas que se relacionen con las características de los textos expositivos que hemos leído. Y otros datos que para ti sean nuevos. Busca en el diccionario aquellas palabras que no logres comprender a partir del contexto. ¿Ya? Entonces tienes tu primera actividad. Después de leer, realiza las siguientes acciones en tu cuaderno u hoja de reuso. Vas a explicar el propósito del texto. En palabras breves, explica de qué trata. Menciona 3 ideas importantes que resaltar del texto. Menciona con tus propias palabras las recomendaciones que expresa la OPS a los periodistas. Explica cómo se relacionan las recomendaciones de la OPS con lo desarrollado sobre los textos expositivos. Sustenta si el texto te parece importante o no. Sustenta si este texto es confiable o no. Y octavo, por último, selecciona aquellas ideas que quieres compartir con tu familia sobre la importancia de leer información confiable. ¿Ya? ¿Ves bien? Ahora, el texto leído es expositivo, ¿sí? Pues presenta una información con lenguaje sencillo y porque está dirigido a escolares. Sin embargo, las recomendaciones que proporciona la OMS a través de la OPS al gremio de periodistas sobre cómo comunicar a la población sobre COVID-19 es textual. Por tanto, tiene un lenguaje especializado y posiblemente te ha costado comprender algunas ideas. En síntesis, leíste un texto que tiene una parte divulgativa y la otra parte, ¿cómo se llama? Especializada, ¿correcto? Porque obviamente tiene palabras técnicas, ¿ya? Bueno, te felicito por tu gran esfuerzo. Vamos a continuar. Pues bien, entonces ahora vamos a reflexionar y vamos a realizar la actividad número 2, ¿ya? Después de responder a las preguntas anteriores, verifica mediante la lista de cotejo. Así vas a poder analizar si tus respuestas están correctas, ¿ya? Bien, para realizar las siguientes acciones que hiciste, voy a responder y vas a colocar sí o no. Por ejemplo, la número 1, relacionaste las ideas de todo el texto para deducir para qué ha sido escrito. ¿Correcto? La pregunta 2, el ítem 2, relacionaste las ideas de todo el texto para decir con tus propias palabras de qué trata. En base a estas acciones, entonces tú vas a colocar si es que ha realizado sí, o si no, bueno, colocas no, ¿ya? Bien, y ahora con tu familia, ¿qué vas a realizar? Vas a reflexionar y vas a realizar la actividad número 2, la cual el título es ¿cuál de los textos es confiable? Y van a resolver juntos las interrogantes que se planteen allí. Y ten en cuenta que estás realizando esta actividad para conocer la calidad de la información con estos textos expositivos y la importancia de que sean confiables, que profundizarás en los siguientes días. Bueno, seguimos avanzando, ¿no? Poco a poco. Para ello te invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos expositivos? ¿Qué aplicaré en mi vida para reconocer los textos que leo son confiables? ¿Qué se me hizo fácil y difícil
al resolver la tarea del texto 1 y por qué? ¿Y qué haré para mejorar? ¿Ya? Muy importante. Profesor, sobre la actividad 2, este texto, ¿dónde lo puedo encontrar? Bueno, te lo puedo mostrar a través de la siguiente diapositiva. Pues bien, esta es la actividad número 2 que vas a realizar en conjunto con tu familia, ¿ya? Tienes el texto número 1 y tienes el texto número 2. Observan, analiza en conjunto con tu familia, ya sea con papá, mamá, tío, tía, quien esté en casa, y van a responder a las siguientes preguntas. Estas preguntas las vas a resolver en tu cuaderno, ¿ya? Bien. ¿Qué diferencia, no? Dice, encuentras en el texto 1 y el texto 2? ¿Cuál de los textos es confiable y por qué? ¿Qué harías en aquella información que no es confiable? O sea, ¿qué harías con aquella información que no es confiable? ¿Y a qué fuentes acudirías si tienes algunas dudas? Bien, esta es la actividad número 2. La realiza en conjunto con tu familia. ¿Ya? Bien. Bien campeón, bien campeona. Te felicito por el avance de hoy. No te olvides organizar tu trabajo en tu portafolio. Entre ellos, los textos que leíste y las anotaciones que hiciste al dialogar con tu familia, las cuales serán insumos para las siguientes actividades. Te felicito y no te olvides, envía tus evidencias a tu profesora o profesor. Muchas gracias por estar en la clase del día de hoy. Buen día y hasta la siguiente actividad. Nos vemos.